Vamos a trabajar, eh, bueno, para que quede en el video, buenas noches para aquellos que no pudieron asistir el día de hoy. Muy atento y muy contento otra vez, siempre con la disposición de contar con grandes cantidades de estudiantes, en realidad muy motivado con ustedes, han sido un grupo excelente, los felicito, me hacen muy feliz asistiendo a los IPAs y pues bueno, vamos a trabajar ya este CIPAS 4 para finalizar nuestra unidad uno y que vean que el proceso educativo que estamos manejando desde el curso de física general, desde la del líder zonal y la directora de curso, y pues por mi parte ya el trabajo del, dentro, del, dentro de la oferta de cursos, el semillero y la apropiación del conocimiento en ciencias básicas, hemos logrado hacer grandes cosas, entre ellas pues mejorar los cursos de física general. Bueno, entonces en este CIPAS, ¿qué vamos a manejar? Vamos a manejar y les voy a explicar, ese va a ser un CIPAS corto, no nos vamos a tardar más de una horita. ¿Por qué? Porque aquí únicamente nos vamos a enfrascar en solucionar los ejercicios de estudiante 5, tanto ejercicio 1 como ejercicio 2, bueno, hasta estudiante 5, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar. El primer ejercicio o el primer enunciado que vamos a tener acá es para este ejercicio, si no estoy mal, corresponde a estudiante 1, ¿no? Este es un ejercicio que corresponde a estudiante 1. Dice aquí, la Guardia Costera busca a un barco llamado el Augusta, que se perdió en el mar. El Augusta inicialmente recorrió una distancia de 12 numeral, hashtag, millas a 2 numeral grados al este del norte. Posteriormente recorrió 35 hashtag millas a 3 hashtag grados al norte. Se escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? A ver. Si la red está que llueve, entonces yo creo que va a ser un difícil. Vamos a ver. Va a apagar esta red a ver qué hace. ¿Mejoró o empeoró, muchachos? ¿Me confirman, porfa? ¿Sí me están escuchando? ¿Aló? Muchachos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Doctor, se le volvió a recortar. ¿Otra vez? ¿Me escuchan muy entrecortado? Ahí es. Ahí, bien. Ahí Ahí está escucho bien. mejor, profe. ¿Sí? Vale. Voy a intentar ir un poco más. Ahí mejoró. Bueno, sí, desactivé ahí el wifi, puse solo la cableada. Es que estos días ha estado difícil por las lluvias. Entonces, pues igual, lo que no entiendan va a quedar de todas maneras dentro del CIPAS. Bueno, dentro de lo que guardan. Bueno, me avisan en el momento que se escuche entrecortado, por favor. Ahí yo veo que ya tengo buena señal. O sea, ya tengo una señal. Voy a bajar un poquito. Se va a ver un poquito no tan bonito como antes. Voy a pasar a una definición estándar. Que eso ayuda a mejorar un poquito la conectividad. Listo. Ahora, ¿qué tal? ¿Se escucha mejor? Muy bien, profe. Excelente. Sí, señor. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora sí. Entonces, en el ejercicio estudiante 1 nos dice, la Guardia Costera busca a un barco llamado el Augusta, que se perdió en el mar. El Augusta inicialmente recorrió una distancia de 12
bueno, numeral, millas a tantos grados al este del norte. Posteriormente recorrió 35 millas a 3 grados al norte del oeste, en donde quedó escallado en una isla. Tome origen del sistema del plano cartesiano el punto de salida del Augusta y determine A. Las componentes rectangulares de la primera posición de la Augusta. B. Las componentes rectangulares de la segunda posición de la Augusta. C. Si la guardia costera está ubicada en el punto de salida de la Augusta, ¿cuántas millas y en qué dirección se debe dirigir para ubicar el Augusta? D. Represente en un plano cartesiano a escala los dos desplazamientos de la Augusta y el desplazamiento que debe realizar la guardia costera. Bueno, básicamente vamos a definir aquí nuestro sistema. ¿Qué? Perdón, muchachos. ¿Se fue otra vez? Santiago, escribes ahí, ¿se fue otra vez? ¿Me escucha? Sí se escucha, tutor. Ah, vale, gracias, sí. Es que está mirando acá. Bueno, entonces voy a establecer un número. Voy a decir que va a ser 0. Para que entendamos aquí un momentico. Entonces voy a reemplazar todo voy a reemplazar todo el hashtag, más bien no por el 0, sino voy a utilizarlo con mi número de cédula, como siempre hago, que es el número 5. Entonces vamos a tener, el primer número serían 125 millas. Mi segundo número serían 25 grados al este. Al este del, ¿qué, perdón, decía ahí? Me fue. Al este del norte, entonces al noreste. Posteriormente recorrió 35 millas, entonces aquí sería al este del norte. Entonces aquí al este norte, y ahorita les explico eso. Recorrió 35, voy a poner aquí el 5 millas a 35 grados al norte. Al norte del oeste. ¿Dónde quedó? En una isla. Eso es lo que nos dice nuestro enunciado. Tome como origen del sistema del plano cartesiano el punto de salida de la Augusta. Bien. Entonces básicamente este ejercicio no es que sea difícil. Lo que importa es la interpretación que se le dé. Recordemos que cuando yo les estaba explicando lo que era el plano cartesiano, nosotros en nuestro plano cartesiano no, y es que este computador es un poquito más lento, entonces también pues se me dificulta la clase, muchachos. A veces tampoco es la red, sino es la clase, la memoria del computador. Nada más que tiene un sistema operativo más pesado, entonces ahí falla. Bien, entonces ubiquémonos aquí en los cuadrantes. Recuerden que yo les decía, ubicamos aquí el norte, aquí ubicamos el sur, aquí ubicamos el este y aquí ubicamos el oeste. Para resolver este ejercicio, pues primero vamos a pensar cómo vamos a definir estos dos primeros y estos dos segundos elementos como mi vector 1 y como mi vector 2. ¿Listo? Estos vectores, vean que están escritos en forma polar. Yo puedo escribir que mi vector 1 son 125 con un ángulo, bueno, 125 millas, está un poquito lento el computador también. Yo creo que es el computador, no la red. 125 millas con un ángulo de 25 grados al este del norte. Estoy hablando un poquito
Lento, precisamente no es que se esté escuchando entrecortado. Sino es la situación que les digo, muchachos, que... Bueno, también revisen la red de ustedes porque yo he visto que aquí sí tengo buena señal. Aquí ahora sí me aparecen los tres chuleados en verde. O lo que les digo, puede ser el computador que se ve un poquito lento. Pero no quiere decir que miren, por lo menos ahí el borrador está lentísimo en comparación con mi voz. A ver qué. Si se va entrecortando. ¿Qué hacemos, muchachos? Permítame un segundo, yo miro aquí a ver si puedo conectarme al otro computador. Sí, Johan. No, y la verdad el otro computador está peor. Es que no les digo que sin el programa me queda más complicado explicarle las clases de una manera idónea. Vamos a hacer el esfuerzo, ¿vale? Vamos a hacer el esfuerzo por entender. Igual el video yo creo que sí va a quedar bien, con buena resolución, bien grabado. Entonces, digamos que por esa parte no nos vamos a preocupar. Bueno, entonces continuemos acá. Entonces el vector velocidad 1 va a ser de 125 millas con un ángulo de 25 grados en el este del norte. Y vamos a tener mi vector B2 que va a estar dado por 355 millas. 355 millas con ángulo de 35 grados que irá al norte del oeste. Eso del este del norte es lo mismo que nosotros conocemos como el noreste. Esto es lo mismo que nosotros conocemos como el noreste. Y aquí esas 355 millas con ángulo de 35 grados, esto sería el noreste. El noroeste, o sea, el noreste y ese sería el noroeste. Dentro de nuestro plano cartesiano, nosotros tendríamos que el noreste sería en esta ubicación y el noroeste sería en esta ubicación. Es decir, que nuestro vector 1, que está en el este del norte, estaría acá, en esta posición. Ahorita les hacemos el plano. Y en nuestra otra posición estaría el vector B2. ¿Cómo nosotros medimos eso? Ahorita les explico. Igual vamos a concentrarnos en resolver la guía primero, para que nos rinda. Y aprovechar que de pronto caiga un rayo y se nos dañe esto. Bueno, entonces miren que el primer punto nos dice las componentes rectangulares de la primera posición de la gusta y las coordenadas rectangulares de la segunda posición de la gusta. Miren que eso es muy fácil. Para hacer el punto A es muy fácil. Como les digo, si yo me pauso mi voz, es por esa causa también del computador que es un poquito más... No es que sea más lento, antes es mejor computador, el problema es el sistema operativo. Entonces dice, las componentes rectangulares del vector de la primera posición. Entonces, vamos a tener que yo ya les dije que el vector 1
es igual a 125 millas. Voy a poner millas como mi, con un ángulo de 25 grados. ¿Sí? Entonces las componentes rectangulares de este vector, pues simplemente recuerden que yo les explicaba con nuestro triángulo de Pitágoras, que aquí tengo mi ángulo, aquí tengo la magnitud del vector B1, que en nuestro caso la magnitud del vector B1 sería los 125, y el ángulo, pues, que es ese ángulo θ, sería 25 grados. Tenemos nuestra componente en X y nuestra componente en Y. Si nosotros queremos encontrar las coordenadas cartesianas, recuerden que pues para mi vector B1 simplemente sería la magnitud del mi vector B1 por el coseno del ángulo en dirección de Y, así conocemos nuestra coordenada en X, coordenada cartesiana en X, más ahora vamos a encontrar nuestra coordenada cartesiana en Y, que sería la magnitud del vector B1 por el seno del ángulo en dirección de J. ¿Qué tienen que hacer? Sencillo. Pues ustedes saben que B1 sería 125 millas, entonces aquí B1 sería igual a 125 millas. Mi ángulo será 25 grados. Reemplazan estos datos dentro de esta ecuación y ya encuentran los resultados. Así se haría el punto A. El punto B, nótese que el punto B nos dice las componentes rectangulares de la segunda posición. Es decir, del vector B2. Ay, gracias. Sí, gracias Adriana. Por favor, no se les olvide ahí en el chat escribir quiénes fueron los asistentes. Recuerden que todos están. Tengo una lista muy bonita y yo sé quiénes han venido a todas mis CIPAs y quiénes no. Y yo siempre tengo en consideración mucho a mis estudiantes que están aprendiendo y están llegando acá. Ahorita les comparto el link para que se registren al CIPAS. Y pido excusas también por la cámara. No tengo la cámara habilitada, es precisamente para evitar estos problemas de conectividad. Bueno, para mi vector B, tenemos que mi vector B2 será igual a esas 355 millas con ángulo de 35 grados. Y pues mi vector B2 simple, muchachos. Muy fácil. Mi vector B2 será igual a la magnitud del vector B2, que sería 355 millas, coseno del ángulo, que el ángulo sería 35 grados. El ángulo sería 35 grados. En dirección de Y, más B2 por el seno del ángulo en dirección de J. Recuerden que la magnitud del vector B2 sería 355 y el ángulo sería 35 grados. Listo, con eso ya encontramos el punto A y el punto B, muy simple. Ahora, el tercer punto nos dice la parte C, nos dice, si la guardia costera está ubicada en el punto de salida de la Augusta, ¿cuántas millas y en qué dirección se debe dirigir para ubicar a la Augusta? Pues simplemente nosotros vamos a entender eso. Que primero, ahora sí vamos aquí a nuestro planito cartesiano. Voy a borrar acá donde les escribí norte. Recuerden que también si hay estudiantes de otros cursos, a mí me dicen qué tutor, o bueno, o únicamente si no quieren decirme el tutor, pueden decirme en qué grupo están y así yo les remito y le digo al tutor para que los tenga también en consideración. Entonces, si nosotros queremos saber lo de la guardia costera, entonces nótese mi vector que él nos decía. Entonces vamos aquí a mi plano cartesiano. Me decía que mi vector B1 eran 125 millas con un ángulo de 25 grados del este del norte. Entonces mi vector B1 tendría una componente así. Entonces sería mi vector B1 similar, en realidad no es así. Y después va 355 millas a 35 grados del norte del oeste. Es decir, que ahora, ¿se acuerda que aquí en esta parte estaba el noroeste? Pero aquí fue su posición final. Entonces, de ahí para allá, él se dirigió en esta dirección. Entonces, ese sería mi vector B1.
y este sería mi vector B2. Como resultante de esa suma vectorial, acá, encontraría donde el punto donde la guarda costera va a necesitar o a solicitar que el barco esté allí. Entonces simplemente, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero encontrar el punto C, yo quiero determinar el valor de mi punto C, esperen que baje, está un poquito lento el computador. Es que este programita siempre es pesado. Ahora se quedó mordiendo, ya, un poquito más, listo. Para mi punto C es muy fácil, muchachos, simplemente mi punto C será coger que mi vector resultante va a ser igual a la suma de mi vector B1 más la suma de mi vector B2. Entonces, como la idea no es hacer el ejercicio, pero sí explicarles cómo se debe hacer. Entonces, el vector B1 tiene su componente en X, o sea, la magnitud del vector B1, coseno del ángulo en dirección de Y, más la magnitud del vector B2 por el seno del ángulo en dirección de J. Y nosotros ya encontramos nuestro vector 2. Nuestro vector 2 en coordenadas cartesianas, eso lo van a manejar coordenadas cartesianas, que algunas operaciones son más simples, sumas y restas. Las multiplicaciones es más fácil en polares. Después haré unos videitos sobre ello. Entonces mi vector B2 sería el vector B2 por el coseno del ángulo 2. Bueno, aquí sería el ángulo 1, el primero. Y aquí sería pues el ángulo 2, el ángulo que corresponde al vector 2. Aquí se me olvidó esas cositas. En dirección de Y más la magnitud del vector 2 seno del ángulo 2. Ustedes cuando hagan esa suma, pues van a obtener nuestro vector resultante. Simplemente suman el número que les dé acá más el número que les dé acá. Es decir, el número que les dé en la coordenada Y del primero más el número que les dé la coordenada del segundo en dirección de Y. Ese va a ser el vector resultante más igual el número que les dé aquí para el vector 1, que es la magnitud del vector 1, más el número que les dé en la parte 2 en dirección de J. Y cuando hacen todo eso y encuentran ya su vector resultante, muchachos, ya simple, les está pidiendo cuál es el desplazamiento. Pues el desplazamiento va a ser la magnitud de ese vector, es decir, la raíz cuadrada de este numerito que les dio acá. Voy a llamar este numerito que nos haya dado A, y que ese otro numerito se llame B. Entonces sería el primer término A elevado al cuadrado más el segundo término B elevado al cuadrado. Y con eso ya tengo el punto C de mi taller. ¿Listo? Hasta ahí ya tengo el C. Y el D me dice represente en un plano cartesiano. ¿Sí? Me dice represente en un plano cartesiano la escala de los dos desplazamientos de la gusta. Básicamente es esto que hice acá, pero necesito que lo hagan bien. Es decir, ahí tiene que tomar cuánto se movió en X, cuánto se movió en Y, y eso lo expliqué en el CIPAS 1. Si tienen dudas sobre los vectores, muchachos, les recomiendo mirar su CIPAS 1. Bueno, muchachos, voy a pasar a estudiante 2. ¿Alguna pregunta sobre estudiante 1? Profe, una preguntita, ¿cómo, digamos, ese plano cartesiano, hay alguna aplicación que uno lo puede hacer más o menos, o qué le recomienda a uno? Mire, muchachos, a mí, como yo siempre les he dicho, a mí me interesa que ustedes aprendan, más allá que utilicen alguna herramienta computacional o algo. Si ustedes lo hacen a mano y les queda bien bonito, le toman una foto y la pegan ahí, yo no le veo ningún problema. Pero lo idóneo sería utilizar GeoGebra. Ah, listo, vale, profe, listo. Listo, vale. ¿Otra preguntita de pronto? Antes de pasar al estudiante 2. ¿Ninguna? Bueno, pues sigamos con estudiante número 2. Este estudiante número 2 también es supremamente sencillo. Este estudiante número 2 dice: se lanza un tejo
Vea, ya nosotros que a mí me encanta jugar tejo, no sé ustedes, pero a mí me encanta. A mí me encanta jugar mucho tejo. Entonces dice, si se lanza un tejo desde una altura de 0.6, igual pues vamos a utilizar ahí el hashtag, el número que querramos. En este caso yo voy a utilizar el número 0, como para variar un poquito del 5, porque los que terminan que tengan el mismo detalle mío, pues dice, se lanza un tejo desde una altura de 0.6, o sea que acá este y sub 0 es de 0.6. O sea, voy a decir que el numeral para este caso va a ser 0. Aquí debe ser 0.6. Y sub 0 con respecto al suelo, es decir, de aquí hasta acá hay 0.6. Con velocidad de, dije que iba a manejar el numeral 0, entonces sería 10 metros por segundo. Es decir, esta velocidad sería de 10 metros por segundo. Y con un ángulo, este ángulo que sería de 30 grados. ¿Cómo se muestra en la figura? Ese sería todo el desplazamiento. A partir de la anterior información, bueno, yo no sé qué pasó con el formato, pero ahí aparece y yo lo dejé literal porque a mí me gusta tomar literal lo que dice. Entonces dice, determine la componente X y Y de la posición del bocín. Ubique el origen del sistema plano cartesiano en el punto en el que se suelta el tejo. Esta palabra bocín no la había escuchado, pero bueno, el tejo, para mí es el tejo. Determinar el tiempo total recorrido por el tejo hasta que se introduce en el bocín. Me imagino que el bocín debe que ser esta parte del tubito. Vea pues, aprendí algo nuevo yo. Donde se ponen las mechas. Ya entendí. Gracias, Daniel. Perdón. Listo. F. Determinar las componentes de la velocidad final con la que el tejo llega al bocín. Aquí dice ver ecuaciones 3 y 4 de la lectura, lanzamiento de proyectiles. Encuentre la magnitud de la velocidad final con el tejo al bocín. Esta no es la manita. G. Encuentre la magnitud de la velocidad. Bueno, utilizando con las componentes encontradas en el punto anterior. Y nos dice que tome la gravedad como 9.81 metros por segundo. Entonces esperemos que se mueva. No, es que a mí me... Pues sí, no es que juegue mucho tejo, Camilo, perdón. Pues no es que juegue golf, en realidad no, billarcito. No, mentiras, es que en mi época yo era más de PlayStation. Yo me la pasaba era jugando más PlayStation y bueno, y consiguiendo novia y esas cosas. Bueno, entonces vamos a camellarle a esta parte. A Camilo igual, vea. Listo, entonces dice, como les dije, voy a tomar el número 0 como para variar un poquito. Entonces nos dice, primero, las componentes en X y Y la posición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Noten aquí una cosa. En X, aquí venga, está un poquito lento. Miren que la posición vamos a hacer el punto D. Aquí sería el punto D. Entonces miren que aquí teníamos una distancia de 19.5, pero miren que lo lanzó con ventaja, lo lanzó con 3.50 metros. Es decir, que yo primero tendría que coger esos 19.5, ¿sí? Esos 19.5 metros, y restarle esa posición, porque miren que el lanzamiento no iría considerando este espacio, sería considerando únicamente el espacio desde este punto hasta este punto. Como en el ejercicio no nos dice exactamente cuál sería la mitad, pues vamos a dejarla hasta aquí. Entonces sería 19.5 menos ese desplazamiento que sería los 3.50 metros. Y con eso ya encontramos, eso nos da 15.5 metros, creo. Ya encontramos el valor del alcance horizontal máximo, que sería de 15.5 para ese desplazamiento. En Y, miren que en Y pasa lo mismo. En Y, miremos que acá nuestra altura máxima a donde se lanza el bocín es de 20 centímetros. Y noten otra cosa, que Y sub 0 es de 0.6. Es decir, que tenemos que hacer
lo mismo, tenemos que restar de estos 0.6, restar esos 20 centímetros, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner aquí un menos. ¿Por qué? Porque está por debajo de esta línea. Miren que aquí se supone que es el punto 0 y de aquí para abajo se empiezan a restar esos 0.6, o sea que los 0.6 son negativos. Y adicional toca restarle esos 20 centímetros, es decir que sería menos 0.6 metros menos 0.2 metros. Y eso pues me daría menos 0.4 metros. Eso iría en Y. Entonces ya tengo mi movimiento parabólico definido para por esa trayectoria. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería la posición del bocín? ¿Cuál sería la posición del bocín? Entonces vamos a escribirlo como vector posición. No esto es X, sino vector posición. Pues será el resultado de la componente en X. Vamos a cambiar esa X para que no la confundan. Entonces vamos a escribir que mi vector final, ¿sí?, mi vector posición va a ser igual al valor numérico que me da en X, ¿sí?, o sea, la componente en X en dirección de Y, más mi componente en Y en dirección de J. ¿Y dónde están las componentes? Ahí las acabamos de calcular. Listo. Bien. Después nos dice el punto E. Determinar el tiempo total recorrido por el tejo hasta que se introduce el bocín. Pues recordemos acá, muchachos, pues es muy sencillo. Tenemos la ecuación del movimiento parabólico que nos dice que Y es igual a su posición inicial más la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿sí?, multiplicado por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso de una vez aquí lo escribió porque recuerden que Y es igual a Y sub 0 más mi velocidad inicial en Y, T menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces nótese que aquí lo de Y pues lo escribí como B sub 0 seno de teta, ¿sí?, para que de una vez hacemos ese despeje y no tengamos que complicarnos después. Entonces vamos a utilizar en la primera ecuación. Ahí les digo de dónde salió ese B0 seno de teta. Eso lo hicimos en el CIPAS anterior también, así lo determinamos. Simplemente nosotros tenemos que considerar que Y0 es igual a 0. ¿Listo? Y0 es igual a 0. El valor de Y lo acabamos de calcular, que sería menos 0.4, ¿cierto? El ángulo de lanzamiento lo tenemos, pues es el ángulo que les dé a ustedes. La gravedad la tenemos, ¿sí?, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ya la tenemos también. Y entonces, ¿cuál sería la variable que tendríamos que encontrar? Tendríamos que encontrar nuestro tiempo. Entonces, ¿qué debemos hacer, muchachos? Sencillo, muy fácil. Vamos a utilizar esta ecuación de acá, y vamos a despejar T. Les voy a ayudar hasta una parte a despejar esta T, porque después se nos complica un poquito el asunto y quiero que ustedes hagan esa parte, que es aplicar una ecuación cuadrática que ustedes tal vez ya la vieron. Entonces, básicamente es esto. Entonces, tenemos la ecuación Y igual a Y sub 0. Voy a cortar un poquito más esto por acá. Más B sub 0 seno del ángulo multiplicado por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Dijimos que Y sub 0 es 0, que en esa parte los ayudé, entonces digo que esto es 0, y tendría que Y es igual a B sub 0 seno del ángulo por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos aquí un término con T y otro término con T, y el primer término tiene un cuadrado. Necesitamos dejar esta ecuación, como tenemos un término con T cuadrado y otro con T, y no tenemos más elementos, aparte de este Y que está en el otro lado, pero no posee una T, con la cual podamos reducir más la ecuación, tenemos que escribirla de la forma canónica. Cuando yo diga que escribir una ecuación en forma canónica, es escribir lo que sea la ecuación e igualarla a 0. Siempre cuando se hablen o les digan a ustedes la ecuación canónica o la forma canónica,
es igualarla a 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a escribirla al revés aquí. Pasito a pasito me gusta explicarles. En el ángulo de t menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado igual a y. No hice nada, simplemente pasé el y así, o sea, escribí nuevamente la ecuación. La voy a seguir organizando, a mí me gusta organizarla pasito a pasito. Entonces nosotros siempre cuando organicemos polinomios, que es un polinomio, por ejemplo, ese es un polinomio de orden 2, que es que el exponente mayor lo vamos a organizar de manera ascendente a descendente. Aquí no hay ninguna organización porque este polinomio tiene grado 0. Ahorita les explico eso. Entonces, vamos a organizarlo de la siguiente manera. Primero, el t cuadrado. Entonces sería menos 1/2 de la gravedad por t al cuadrado más, miren que este tiene un signo positivo, aunque no lo pongamos ahí, más b sub 0 seno de teta por t igual a y. Ahí ya escribí mi ecuación polinómica desde su forma más grande, desde su potencia más grande hasta la potencia menor. Voy a pasar esta y a restar. Y tendría que sería menos 1/2 de la gravedad, ya Pepe, ya voy, t cuadrado más b sub 0 seno de teta por el tiempo. Y esta y que está sumando en este lado, solita la va a pasar al otro lado a restar. Me quedaría menos y igual a 0. Nótese que todos esos términos los conozco menos t. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Como yo les dije que esta es una parte, miren que esto tiene una ecuación. Sí, Pepe siempre, Vanessa siempre se la por molestarme en clase. Listo, entonces aquí miren que en esta ecuación se parece mucho a esas ecuaciones cuadráticas que ustedes manejaran, que era de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y ustedes aplicaban algo que se llamaba la ecuación cuadrática para solucionarlas. Que la ecuación cuadrática decía que la respuesta x12 es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Esta es la ecuación cuadrática, esta es la que ustedes tienen que utilizar para solucionar esta ecuación. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues simple, vamos a empezar a comparar. Eso es una comparación. Aquí es donde vemos dónde se aplican las matemáticas en nuestra vida real. Entonces miren, primero vamos a comparar que la letra t para nosotros en la ecuación cuadrática va a ser la letra x. Menos 1/2 de g va a ser equivalente a a. b sub 0 seno de teta va a ser equivalente a b. Y menos y va a ser equivalente a c. Pilas con el signo. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a reescribir esta ecuación. Y como les acabo de decir, estas equivalencias, entonces, sería, ¿dónde la escribo? Acá. No quiero ser desordenado, pero no quiero bajar tanto. A ver. Ay, no me pasé. Listo, ahí. Entonces, ya les dije, A sería menos 1/2 de la gravedad. B sería b sub 0 seno de teta. Y C sería menos y. Ya tengo aquí los términos. Y pues recuerden que x será t. Entonces ustedes tienen que aplicar la ecuación cuadrática y les va a quedar que at cuadrado más bt más c igual a 0. Listo. Aplican esta ecuación y en vez de encontrar la respuesta para x12, van a encontrar las respuestas para t12. Y ya, y con eso solucionan la ecuación y encuentran el valor del tiempo. Consideración general. Si t les da negativo, recuerden que eso tiene una respuesta positiva, x1, y tiene una respuesta negativa, x2. Si t les da negativo, esa es falsa. Si t les da positivo, es verdadera. ¿Por qué? Porque en una de las soluciones de la ecuación cuadrática les puede dar negativo, pero tiempo negativo no, en física no es aplicado, y menos en esta física. ¿Listo? Si les da la respuesta positiva, esa es la respuesta que van a utilizar.
¿Listo? Entonces, eso sería para la parte de la ecuación cuadrática, que sería el punto, ese qué punto era que lo habían llamado, el punto F. G. Bueno, este puntico era un poquito más difícil, entonces, yo empecé aquí, el E, ya. Ahora vamos a hacer el F. El F es un poquito más fácil, entonces simplemente el F es que ustedes apliquen las ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Las que les dicen ahí. Entonces, la primera ecuación que les dice ahí que ustedes tienen que aplicar. Bueno, perdón, se me olvidó aquí una cosita. Supongamos que ustedes ya finalizaron aquí el ejercicio, ¿no? Y determinaron que T, no sé, les dio 20 segundos, digamos, voy a suponer cualquier cosa, que T les dio 20 segundos. Esto es una suposición, supongo. Supongo que les dio 20 segundos. Después de dar cualquier valor, en realidad no da tanto, eso da como pequeñito. Entonces ustedes tienen que aplicar que la posición va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo multiplicado por el tiempo. Coseno, ahí está. Entonces seno, ¿no? Aquí sería por el coseno del ángulo. Coseno del tiempo. Entonces, coseno del ángulo por el tiempo. Entonces, ustedes después de que encuentren este tiempo, utilizan esta ecuación, despejan la velocidad inicial que ya la tienen, el ángulo que ya lo conocen y lo multiplican por el tiempo. Y ya, con eso encuentran la solución de ese ejercicio. Perdón, ahí se me había olvidado esa parte. Ahora sí, vamos con el tercer ítem, que sería el ítem F, que aparece ahí. Para el tercer ítem, únicamente ustedes van a aplicar son las ecuaciones que les dice la guía. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Dice que Y es igual a X tangente del ángulo menos gravedad por X al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado de teta. Entonces ahí tienen que hacer la lectura. Con esa lectura pues se despejan un poquito las dudillas. Ese X pues ya lo conocen, ya conocen B, ya conocen absolutamente todo. ¿Qué es lo que no conocen? El término de velocidad inicial. Ese es el término que no conocen, la velocidad inicial. Del resto todos los términos lo conocen, el ángulo, la gravedad, X, todo. Entonces lo que vamos a hacer es el proceso de despeje de ecuaciones. Yo les debo un video, ¿no? Yo se los prometí, lo tengo que cumplir, que es ayudarlos y explicarles algunas técnicas para despejar bien ecuaciones. Entonces, mire, mi paso 1 voy a hacer que este término que está sumando lo va a pasar a restar. ¿Por qué? Porque todo lo conozco menos la velocidad inicial, que es lo que necesito encontrar. Entonces, simplemente voy a pasar este X tangente del ángulo a restar. O sea, primero yo hago sumas y restas y después multiplicaciones y divisiones. Entonces, este que está sumando lo paso al otro lado a restar. Ya como Y menos X tangente del ángulo es igual, pilas con el menos la gravedad por X al cuadrado sobre 2 velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado del ángulo. Ahí ya tengo esa primera parte. Para mi segunda parte, ¿qué voy a hacer? Como este término de abajo, miren, noten que el término de abajo es el único que tiene b sub 0, no hay ningún otro término que tenga b sub 0, está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría 2 veces la velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado del ángulo igual a menos mi gravedad por X al cuadrado sobre Y menos X tangente del ángulo. Cuando ya tengo todo eso descrito, miren que este término yo lo pasé una vez a dividir porque aquí también está multiplicando, pero no tiene el b sub 0. O sea, yo lo paso primero a restar este X tangente y después todo este término que está acá lo voy a pasar a dividir.
que es este pasito que acabo de hacer. Lo pasé a dividir y este lo pasé a multiplicar. Solo los intercambié, no hice nada más. Bien, y ahora de acá, pues todo lo que me estorbe lo voy a pasar al otro lado. Valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, este 2 me estorba y este coseno al cuadrado de teta me estorba. Lo voy a pasar al otro lado a dividir. Sí, yo sé que lo pude haber dejado abajo, pero pues es para que entiendan un poquito más. Porque me va a quedar aquí un producto. Me quedaría que b sub 0 cuadrado es igual a menos gx cuadrado dividido entre 2 coseno cuadrado de teta, que le estoy pasando 2 coseno cuadrado de teta, multiplicado por este término. Entonces yo utilizo aquí un paréntesis y utilizo otro paréntesis que sería y menos x tangente del ángulo. Con eso ya tendría la mayor parte de mi ejercicio. Para eliminar las raíces, recuerden que uno tiene que aplicar raíz cuadrada en ambos lados. Para eliminar el cuadrado, perdón. Cancelo esta raíz con este cuadrado y tendría que mi velocidad inicial sería igual a la raíz cuadrada. Uy, tan fea esa raíz. Será igual a la raíz cuadrada de menos gx al cuadrado sobre 2 coseno cuadrado de teta multiplicado por y menos x tangente de teta. Pilas acá con introducir los valores. Y como les digo, pues esta era nuestra incógnita. Ya sacándole la raíz, ya encontramos nuestro resultado. Listo, muchachos, eso como que sería la siguiente parte que tendríamos que considerar. Cuando ustedes encuentren tal vez este creo que es el ejercicio más difícil o más largo de toda la guía, pobrecito estudiante 2. La verdad no es un poquito complicado. Ahora ya es cuando ustedes encuentran la velocidad inicial para esa velocidad inicial, para esta velocidad inicial. Deben hacer el mismo proceso que hice ahorita con la ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces, después de encontrar la velocidad inicial, deben coger otra vez que y es igual a y sub 0 más b sub 0 seno del ángulo por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Pero en vez de utilizar la velocidad inicial del comienzo, aquí esto lo volvemos a 0, vuelven, despejan el valor para el tiempo utilizando la velocidad inicial que les dio acá, o sea, el número que les dio ahí, lo utilizan en esta ecuación y despejan el tiempo. ¿Cómo lo van a hacer? Como les expliqué lo de la ecuación cuadrática. Es igual, pero entonces con sus nuevos valores. Esos serían los nuevos valores. Bueno. Y resuelven así la ecuación cuadrática. Bueno, y finalmente, por allá les dice que tienen que escribir las componentes de los vectores. ¿Sí? Para definir el vector velocidad. ¿Cómo van a definir ese vector velocidad? Ese vector velocidad lo van a encontrar pues ya después de hacer todo ese proceso, que yo estoy cansado. Entonces va a ser que mi velocidad en x en función del tiempo será igual a la velocidad inicial que encontraron por el coseno del ángulo para x, y mi componente en y va a ser igual a b sub 0 seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo que determinaron acá. Y ya con eso encontraron el vector, los componentes del vector velocidad, tanto en x como en y. Hasta ahí se acabaría ese último punto. Y finalmente, ya lo acabamos, muchachos, ya pasamos lo más, ya vamos a solucionarlo, todo menos un respiro. Eso sería que este era f como g. Bueno, la última parte me pregunta sobre la magnitud del vector velocidad. Pues fácilmente la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Y listo, y con eso acabamos el ejercicio. ¿Alguna pregunta?
Emiliano, cuéntanos. Dale, Emiliano, que tiene la mano levantada. Sí, cansa, Vanessa, un poquito, gracias. Ah, vale, es que tenía la mano levantada. Listo, ese sería estudiante 2. Vamos ahora a estudiante 3. Vamos a estudiante 3. Ah, Camilo. Pero bueno, ya. Ese es otro lindo ejercicio. Este es otro lindo ejercicio. Muchachos, porfa, antes de que de pronto alguno se retire, porque le tocó estudiante 1 y estudiante 2, y ya dijeron, bueno, ya tengo lo que necesito. Porfa, no, primero no me hagan ese mal a mí. Porque yo necesito, mire, André ya se iba a ir. Necesito que primero firmen la asistencia y segundo que pues definir al final, y lo voy a dejar al final para que se queden todos, definir cómo van a ser las rúbricas de entrega para que no se le bajen puntos a ustedes. ¿Listo? Porque van a cometer ese error. Entonces, porque pobrecitos los de la unidad, los del ejercicio 5 se tendría que esperar y aprender el ejercicio 1, 2, 3, 4. Entonces lo mismo van a tener que hacer los mismos, del ejercicio 1, el ejercicio 2, 3, 4. Entonces vamos a esperar todos hasta finalizar la sesión. Yo creo que el más largo era el punto 2, yo creo que en esto ya no me voy a demorar tanto. Y al final les voy a explicar cómo van a ser las rúbricas de entrega porque me preocupa bastante que veo que las rúbricas no las están cumpliendo muchos, bastantes. Entonces dice, el enunciado del estudiante 3. La Libertad 1 fue el primer satélite colombiano lanzado el 17 de abril del 2007 por un grupo multidisciplinario de investigadores de la Universidad Sergio Arboleda. En el marco del proyecto Colombia en órbita, el satélite se mueve en una órbita circular. Ahí tiene... Camilo, sí me hace reír. Bueno, órbita circular que tiene numeral por 10 a la 3 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Entonces ahí nos dan, miren que en ese ejercicio nos dan todas las ecuaciones. Básicamente va a ser aplicar las ecuaciones. Nos dice, determine el periodo del satélite. Tenga presente que la fuerza centrípeta del satélite es igual a la fuerza de atracción gravitacional. Escribir la ecuación de la posición angular en función del tiempo para el satélite. ¿Cuál es la aceleración centrípeta del satélite que orbita alrededor de la Tierra? Y grafique el vector velocidad y aceleración centrípeta en alguna posición de su movimiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa parte? Este ejercicio en realidad es más bien cortico en comparación con los otros. Permítanme aquí un segundo. Listo, entonces aquí no voy a molestar con ceros, con unos, sino porque este ejercicio es un poquito más fácil. Entonces, mire, aquí nos dice que utilicemos las ecuaciones de fuerza centrípeta. Ese es otro tema. Seleccione el número 6. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué carajos hagamos? Bueno, voy a seleccionar el número 6, pero de todas maneras no lo voy a aplicar. Voy a decir que h va a ser igual a 6 por 10 a la 3 kilómetros. Y que mi radio va a ser el radio terrestre más esa altura h. Es decir, que en este caso sería RT más h. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? RT, bueno, y RT ¿quién es? 6.37 por 10 a la 3. Entonces simplemente sería sumar ahí y encontramos R. Entonces para mi punto A me dice que tenga en cuenta que la fuerza centrípeta es la misma fuerza gravitacional. La fuerza centrípeta igual a la fuerza gravitacional. Recordemos, bueno, y miren que aquí dentro de la guía nos dan el valor de la fuerza centrípeta y nos dan el valor de la fuerza gravitacional. Las mencioné al revés. Es que no veo muy bien ahí en el computadorcito. Entonces aquí pues tenemos que igualar la fuerza centrípeta igual a la fuerza gravitacional. Es decir, masa por velocidad al cuadrado sobre R va a ser igual a G por la M pequeña por la masa de la Tierra sobre R cuadrado.
Esta masa estaría asociada al satélite, ¿no? M sería la masa del satélite. Y miren que aquí tenemos involucrada la masa del satélite con la masa del satélite. Si yo paso a dividir esta masa, se me cancela con la otra masa y me quedaría velocidad al cuadrado sobre R igual a la gravedad por la masa de la Tierra sobre el radio al cuadrado. Entonces nos piden que encontremos el periodo, o sea, T. ¿Quién sería el periodo? Entonces de esta ecuación que ya acabo de despejar, pues tenemos que despejar para el periodo. Aquí es muy fácil, simplemente pasamos R cuadrado a multiplicar, R cuadrado velocidad al cuadrado, sobre gravedad por la masa. Perdón, yo estoy haciendo aquí una tochadita. Este es masa de la Tierra, eso me pasa por dibujar feo. Todavía no encontré el valor de T. Entonces, para encontrar el periodo, recuerden que esta velocidad es una velocidad angular. Entonces, esta velocidad tenemos que escribirla en términos del periodo. Es decir, recuerden que la velocidad es igual a omega por el radio. Recuerden que esto no es W, esto es omega, la letra griega. Y recuerden que omega es 2pi por la frecuencia. La frecuencia es 1 sobre el periodo, es decir que omega es igual a 2pi sobre el periodo. Con eso ya tenemos todo. Ahora sí, vamos a reemplazar ese valor de la velocidad que tenemos ahí en la ecuación que tenemos acá. Ese valor de la velocidad que tenemos acá lo vamos a reemplazar por este valor de la velocidad y por esta W. Es decir, esta V que tengo acá, me quería que la velocidad sería igual. ¿Se está escuchando con mucha interferencia? Sí, doctor. ¿Ya mejoró? Venga, reviso otra vez. Sí, profe. Preciso es el que me toca. Venga, a ver, miremos aquí la calidad. Va a disminuir más la calidad, a ver. Profe, toca que se devuelva como en dedo sobre R porque de ahí para allá no se entendió nada. Uy, sí, totalmente de acuerdo. ¿Desde qué? ¿Desde el primer ejercicio nos devolvemos? ¿Desde estudiante 1? No. Desde Vale. Voy a borrar todo esto. Olviden lo que dije. A ver. Sí, Wilman, desde el primero, por favor. Vea, yo dije, este va a ser un cipas cortico. Ya hasta ahorita voy en estudiante 3. Bien, otra vez. Bueno, empecemos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, doctor. Listo. Entonces, entendamos. Tenemos que igualar la fuerza centrípeta con la fuerza gravitacional. Entonces, la fuerza centrípeta la igualamos con la fuerza gravitacional. Es decir, fuerza centrípeta sería masa, velocidad al cuadrado sobre radio, igual a fuerza gravitacional que sería G por M por la masa de la Tierra sobre el radio al cuadrado. Vamos a cancelar de una vez. Esta M pequeña corresponde a la masa del satélite. Cancelo esta masa del satélite con esta otra masa del satélite. Y de una vez voy a aprovechar y voy a cancelar aquí una R porque esta R si la paso a multiplicar a este lado se me cancela con ese cuadrado. Entonces me quedaría así. Entonces tendría que la velocidad al cuadrado, aquí ya no me queda nada más, es igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra sobre el radio. Ahora voy a quitarme este cuadrado de una vez voy a aprovechar, que ahorita les está explicando de la otra forma, pero voy a aprovechar. Ya que les expliqué para qué era esta velocidad, que es para determinar el periodo. Entonces voy a quitar ese cuadrado, lo voy a cancelar aplicando raíz cuadrada en ambos lados y tendría que la velocidad será igual
a la constante gravitacional por la masa de la Tierra sobre el radio. Teniendo esos términos ahí, yo les estaba diciendo ahorita que si recordamos el CIPAS anterior, cuando estaba explicando movimiento circular, omega es 2pi sobre el periodo. ¿Sí? Eso lo vamos a necesitar para encontrar el periodo. Omega es 2pi sobre el periodo. Mi velocidad angular es igual a omega por r. Pero omega es 2pi sobre el periodo, entonces yo tengo que mi velocidad va a ser igual. En vez de escribir aquí omega por radio, voy a escribir la forma 2pi por el radio sobre el periodo. Y este valor de la velocidad lo voy a incluir aquí, en esta velocidad. ¿Para qué? Para poder determinar el valor de mi periodo, porque dentro de esta ecuación no tengo periodo. Aquí sí tengo periodo, entonces voy a reemplazar esta b con esta b y me quedaría 2πr sobre el periodo igual a la raíz cuadrada de la constante gravitacional por la masa de la Tierra sobre el radio. ¿Listo? ¿Ahí vamos bien? ¿Me han escuchado bien? Díganme que sí. Listo. Bien. Entonces, Porque tiene demasiada interferencia. pero ya no puedo hacer nada más. Nada más. Ya le bajé ya le bajo más la calidad al video y no se ve nada. Es que ya son las lluvias, ya no. ¿Usted sabe qué? Nos toca, somos 28, pasemos una carta y le mandamos a Claro. O alguno trabaja en Claro para que nos ayude con la red. O si hay ingenieros de telecomunicaciones, por favor, ¿qué hago? Help. Listo. Entonces aquí... ¿Señor? Hay que pagar el recibo. No, ¿cómo así? Si antes por allá me puse a contratar con Claro, dizque el ultra wifi. No. Yo estoy más endeudado, no, yo sí pago, yo nunca me quedo un mes atrasado. El problema es la lluvia, el problema es Claro. Y vieran el problema de Latinoamérica. Después les echo esa chacharita. Primero vamos a hacer esto. Bueno, entonces aquí hay una forma, pues te podría pasar este a multiplicar, este a dividir. Yo la llamo la ley de la arepa. Que es, si tenemos esta igualdad y nosotros necesitamos esta t, déjala arriba, le voy a dar la vuelta a la arepa, a esta arepa y a esta otra arepa. Entonces tenemos acá t sobre 2πr igual a la raíz de r sobre g por la masa de la Tierra. Ahí ya tengo mi ecuación y simplemente aquí me estorba el 2πr, lo paso a multiplicar y tendría que mi periodo será igual a 2πr por la raíz de r sobre la constante gravitacional por la masa de la Tierra. Y con eso ya encontraría el periodo del sistema. Bien, para la parte B. No, sí, Daniel, yo tengo el cable de red. Yo tengo el cable de red. Sino que es que aquí en mi barrio solo hay una caja de Claro. Entonces, como solo hay una caja de Claro, se distribuye como a 20 cuadras y bueno, pero es lo mejor que llega por acá. Entonces, el punto B es muy sencillo. Simplemente recuerden que para encontrar ese ángulo, pues vamos a tener que hacer omega por t. Y pues ahí lo único que nos piden es que omega es 2pi por el periodo, entonces vamos a tener que teta va a ser igual a 2pi periodo por tiempo, que es esa misma velocidad angular, pero la voy a pintar aquí con una letra teta para que no la confundamos. ¿Listo? El punto C sería la aceleración centrípeta. Nos dice que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre r. ¿Sí? Simplemente aquí pues la velocidad ya la encontramos por allá arriba. Entonces la aceleración centrípeta pues sería despejar esa velocidad, sería omega, mi frecuencia angular, por el radio elevado al cuadrado sobre el radio. Ahí se les cancela un radio
y les queda omega cuadrado por el radio. Esa sería mi aceleración centrípeta para el punto C. Y no me acuerdo qué decía el punto D. Permítame acá, yo miro, porque se me olvidó. Graficar las... Graficar, ¿qué, perdón? Grafica el vector velocidad y Ah. aceleración centrípeta en alguna posición de su movimiento. Ok, para ese sí, vámonos aquí a la gráfica. Entonces, para hacer esa gráfica del vector de aceleración centrípeta, espera a ver si baja rápido. Entonces, miren, noten que en el punto C nosotros encontramos la aceleración centrípeta y nosotros ya encontramos el ángulo. Pero dentro de la teoría del movimiento circular, recuerden que el vector aceleración centrípeta irá hacia el centro y mi vector velocidad será tangencial. Ahí lo único que tienen que jugar es con los valores y ya. Bueno, sí, no había pensado eso. A ver, miramos. A ver, miramos. No, pues ahí están recibiendo todos los paquetes. El problema yo creo que es y eso que es un plan de 50. A ver, ¿cuántos se perdió? 0 paquetes perdidos. Bueno, quién sabe qué será. Bueno, entonces hasta ahí ya tenemos la parte. Y gracias, Emiliano. Sí, esa es una muy buena prueba. Señora, En el centro, ¿qué dice? Eso es ahí. ¿qué te dolió? No, eso hace aceleración centrípeta. Ok. ¿Verdad? Es que hiciste ahí. Entonces, al centro sería aceleración centrípeta y esa es la velocidad tangencial. Entonces la dibujan bien, haciendo bien bonito el esquema. Bueno, listo. Siguiente. Uf. Ejercicio estudiante 4. Este ejercicio es chévere, pero vamos a hacer un break de 5 minuticos que tengo la garganta sequísima, ¿vale? Entonces no se vayan a ir, simplemente Listo, profe, listo. voy a hidratarme un poquito y ya, volvemos. Bueno. Uy.
Ay, listo, muchachos. Bueno, ya me hidraté un poquito, ya tomé juguito de morita. Vamos a camellarle a esta parte. Sigamos camellando a esta parte. Bueno, ¿todos están? Sí. ¿Ya pasaron 5 minutos? Yo tengo una noción del tiempo terrible. Bueno, listo. Vamos a continuar aquí en esta parte. Ya para esta parte vamos a trabajar lo que es el ejercicio número del estudiante 4. Ese ejercicio me gusta bastante porque es un ejercicio muy práctico. En realidad el anterior y este son mis favoritos. Toca pensar, pero son muy prácticos. Este es un ejercicio básicamente de vectores. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: un tablero de ajedrez está dividido en 64 cuadros, las columnas se organizan de A hasta H y las filas desde 1 a la 8 como se observa en la figura. Entonces aquí tenemos del 1 a la 8 y aquí abajito, que no me deja ver esta cosita, están del A hasta el H. O sea, cuadrículas de 8 por 8, 64. Suponiendo que la longitud de cada lado es de 1 hashtag, es decir acá, cada cuadrito, cada espacio de estos cuadritos va a medir 1 hashtag. Voy a hacer aquí un cambio, voy a poner que 1 hashtag va a ser un A. ¿Sí? O sea, este número me va a valer A, ¿listo? Este pedazo de aquí hasta acá me va a valer A, ¿listo? Y que la posición de cada pieza se puede representar vectorialmente realizando la siguiente consideración. La posición de cada casilla se considera en el centro de la misma. Bueno, teniendo en cuenta esto, determinar el desplazamiento total de la reina blanca en la jugada del jaque pastor, considerando que se mueve desde la posición D1, luego a H5 y finalmente en el mate de la casilla 7. Nota, considerar la posición de la reina D1 como el origen del plano cartesiano. Bien. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Básicamente nos dice que arrancamos desde acá, desde el punto de origen. Nos decía por allá que cada medio, entre medio y medio, o sea, entre aquí y acá, hay un espacio. Esto mide A. Es decir, mide exactamente lo mismo que lo que mide la casilla. Este pedazo de mitad a mitad mide lo mismo. Entonces aquí tengo A, aquí tengo 2A, aquí tengo 3A. Y hasta aquí tendría 4A. Entonces, si yo voy a representar este vector, voy a representar mi primer vector, que sería este vector de acá. Mi componente, esta componente, que la voy a llamar la componente AY, mide 4A. ¿Listo? Y mi otra componente que iría de aquí hasta acá, miren, desde aquí hasta acá va 1A, 2A, 3A y 4A. También aquí mediría 4A. Listo, ahí tendría mi primer vector. Y tendría la magnitud de ese vector, que lo voy a llamar mi vector A. Listo. Ahora, para este otro vector, para mi vector chiquitico. Para mi vector chiquitico. Oiga, y no crean, muchachos, eso en mi vida de ingeniero, o sea, es que ustedes tienen dos vocaciones. O pueden ser un buen ingeniero, un regular ingeniero o un mal ingeniero. Un buen ingeniero es aquel que trabaja y utiliza las ciencias básicas como herramienta. A mí en lo particular me parece que el aprendizaje de ciencias básicas es fundamental para nosotros poder construir. Los que vayan a asistir a mi workshop, les voy a mostrar bastantes cosas interesantes. Yo les envío otro correo. Los que se inscribieron a mis cursos es el mismo workshop, ¿vale? Pero ahorita van a tener certificación de workshop, o sea, tienen una certificación más intensa, más chévere. ¿Listo? Que ahí hay gracias a la red curricular y a la investigación de SBTI, pude lograr que fuera workshop. Un workshop ya es un evento científico certificado para el que trabaje. Dentro de los programas, ustedes vieron, pues hay unos programas de cuántica, de MATLAB. En especial a ustedes les recomiendo el de MATLAB y el de mecánica y gravitación. No necesitan conocimientos previos, así que anímense. Y aparte de eso, en ese taller les voy a enseñar y les voy a orientar por qué la importancia de las ciencias básicas en ingenierías. Me perdonarán, ahorita están vendiendo envueltos de mazorca en la calle, entonces lo van a escuchar.
Entonces aquí tenemos mi segundo vectorcito, que mi segundo vectorcito iría en esta dirección. Aquí tendría 1A y aquí tendría 2A. Aquí mi longitud de esta parte, de este pedazo de mi vector sería 2A. Y en esta razón también sería 1 y 2. 2 serían otros 2A. Miren que ya conozco las componentes de mi vector, ¿sí ven? Si yo ya conozco las componentes de mi vector, pues encontrar la magnitud del vector A. Y voy a decir que este va a ser la magnitud de mi vector B. Pues yo ya se lo he enseñado desde el CIPAS 1. Por eso es que yo empecé el CIPAS 1 con vectores, muchachos. Entonces, mi vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en X, que sería 4A al cuadrado, más mi componente B, a este cuadrado me quedó por dentro. También el que esté interesado en trabajar conmigo, su trabajo de grado, lo podemos empezar a construir desde el semillero de Math Physics. Bienvenido y invitado el que quiera. Yo les presento y si les gusta se quedan, si no, pues también al menos asisten a las reuniones. Entonces, no dedica tampoco mucho tiempo. Motívense, muchachos, a la investigación da mucho. Bien, entonces tenemos aquí, mi primera componente en X sería 4A al cuadrado más la otra que sería en Y, 4A al cuadrado. Recuerden que este A que estoy diciendo, es por no ponerle número, ¿no? Por no ponerle número. Pero es uno numeral. Entonces digamos que en el caso mío que numeral es igual a 5, pues ustedes todo ese procedimiento le cambian a, pues A sería igual a 1, 5, o sea 15. En el caso de ustedes, pues dependiendo del número de identidad que tengan en el último ítem. Bien, entonces acá pues calculamos esto por propiedades vectoriales, pues es tener este mismo término dos veces, es igual a 2 veces 4 veces A al cuadrado. Cancelo esta raíz con este cuadrado y voy a tener que esto va a ser 4 por 2, 8, 8A. Ahí tengo la magnitud de mi primer vector. Y el segundo vector es igual, pero entonces con 2A, ¿listo? Entonces del segundo vector es igual. Calcular la raíz cuadrada, pero entonces en este caso sería con 2 veces A al cuadrado más 2 veces A al cuadrado. Listo. Ahí ya tendríamos la primera parte que nos pide nuestro ejercicio, que sería esas magnitudes. Cuando ustedes ya encuentren esas magnitudes de esos vectores, el vector desplazamiento, ¿cómo será? Para que lo tengamos en cuenta. El vector desplazamiento simplemente será el vector resultante, es decir, el vector que va desde esta posición de origen, estoy aquí en el plano, desde aquí hasta acá. Perdón por lo chiquito. Ese sería mi vector resultante. ¿Y yo qué tengo que hacer? Simple. Yo lo que tengo que hacer es que mi vector resultado, mi vector resultante, va a ser igual a la magnitud de mi vector A por el coseno del ángulo que les dé, ¿sí? Por el coseno del ángulo 1 más la componente del vector B por el ángulo, por el coseno de teta 2, ¿sí? Esto es una suma vectorial. Bueno, lo voy a hacer como se las he venido enseñando, no se las voy a cambiar, la verdad. Y ustedes me van a decir, profe, pero ahí no me están dando un ángulo, ya les explico cómo calcular el ángulo. Entonces, recuerden que mi vector A, ¿quién va a ser? Pues su componente en X en dirección de Y más mi componente en Y en dirección de J. Pero que eso es lo mismo que decir la magnitud del vector A, que la conozco, por el coseno del ángulo del vector A, voy a llamarlo el vector A, en Y, más la magnitud de mi vector A por el seno del ángulo que me genera en A en dirección de J. Para el caso de mi vector B, ¿qué voy a tener? Pues sería mi componente X en dirección de Y más mi componente del vector B en dirección de J, que eso es lo mismo que decir la magnitud del vector B
coseno, pero de mi ángulo que se me genera para mi vector B en dirección de I, más el ángulo que se me genera para mi vector B, seno sería el ángulo B en dirección de J. Y pues mi vector resultante sería sumar esos vectores. Mi vector resultante sería sumar esos vectores. ¿Y cómo vamos a sumar esos vectores? Ustedes me dirán, profe, pero ¿quién es el coseno de teta A y quién es el coseno de teta B? Entonces aquí es donde... ¿Qué no has entendido, Melissa? Cuéntame. Ah, no has entendido mi audio. Ok. Bien, voy a repetir. Ok. Bueno, voy a respirar. A ver, miramos aquí qué puedo hacer. Bueno, voy a intentar, voy a hacerlo. Voy a salir, no se vayan. Ocultar. Bueno, Daniel Urrego, es que tiene... Bueno, es que también tenemos que mirar que hay algunos que tenían activa la cámara. Y hasta ahorita me acabo de dar cuenta. Y otros que tienen activado el audio. Ok. Y entonces eso causa también una interferencia. ¿Aló? Ahora sí, muchachos, mejor. Sí, profe. Ya, algunos tenían activo el micrófono y otros la cámara. Entonces yo creo que eso también ocasionó esas suturas. Entonces, para que estemos ahí teniendo en cuenta. Bueno, entonces retomando, ¿qué hicimos acá? Simplemente separar aquí este vector aquí y decir cuánto era su componente en X, que eran 4 caminitos y 4 caminitos en Y para el primer vector y 2 caminitos en X y 2 caminitos en Y para el vector B. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar la magnitud del vector A. Les expliqué que era la raíz cuadrada de 4A al cuadrado más 4A al cuadrado. Son iguales. Y pues eso me da 8A. Recuerden que A, ¿quién es? A es el número que le corresponde a ustedes. Simplemente tendrían que reemplazar el número que les corresponde a ustedes. Oye, sí está más rápido. Como que sí estaba generando interferencia. Listo. Y con eso encuentran toda esa parte. Después van a... Que aquí lo único que nos piden es cuál es el vector posición, el vector resultante, que sea desde el origen hasta el matar a la reina. Ustedes después de que encuentren la magnitud del vector A y el vector B, tienen que sumar los dos vectores, como lo hemos hecho desde el CIPAS 1. Aquí con la diferencia que los ángulos no los conocemos. ¿Cómo vamos a determinar esos ángulos? Yo se los enseñé en el CIPAS 1. El que tenga dudas, el que quiera revisar, porque no voy a interiorizar en eso. En el CIPAS 1, ¿siguió igual, Vanessa? Y ahora, nada. Ah, venga, yo hago una cosa que se me olvidó, una cosilla. A ver, ajustar. Es que ahora que ven Full HD. Voy a poner en baja. Y ahora. Ahorita, ya ahora debió de mejorar. Que me estará robando recursos.
No hay una aplicación ahí abierta, pero... No, hoy mismo sube el video, Andrés. Hoy mismo sube el video. Porque eso sí lo necesitan hacerlo de una vez. Entonces ahorita apenas termino. No se preocupen si se escucha entrecortado, pero intenten entender, por favor. Y no se me vayan a ir. Que necesito decirles una cosa importante. Bueno, entonces en el CIPAS número 1, yo les estaba mencionando que nosotros para hacer la suma de vectores, nosotros utilizamos en el triángulo de Pitágoras. Y entre las propiedades yo les dije que seno del ángulo era cateto opuesto sobre hipotenusa. Y que el coseno del ángulo era cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, que si yo reemplazo acá el seno del ángulo, recuerden que mi cateto opuesto, ¿quién sería? Mi cateto opuesto en este caso, sería para cualquiera de los ángulos, eso lo tienen que tener en cuenta. Si nosotros definimos de aquí, miren, mi cateto opuesto va a ser 4A para el primer vector. Así encuentro el ángulo θ. Y para mi segundo vector sería θb. Entonces mi cateto opuesto sería 4A para el vector A y sería 2A para el vector B. Entonces vamos bajando acá. Entonces mi cateto opuesto del ángulo A, o el cateto opuesto del primer término sería 4A sobre la hipotenusa, que la hipotenusa ¿quién es? La magnitud de A. Para el ángulo A. Y para el ángulo B, el coseno para el ángulo A sería pues 4A sobre la hipotenusa, exactamente iguales. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. Son iguales sus lados, sus catetos. Y miren, este valor seno del ángulo A, simplemente con este 4A sobre la magnitud y lo despejan acá. Y en este caso el 4A sobre la magnitud de A para el ángulo A lo despejan de acá, despejan todo eso. ¿Sí? O sea, miren, coseno de θA ya lo tenemos, seno de θA ya lo tenemos, despejan todo este término y ya, eso es lo único que tienen que hacer y con eso encuentran el vector A. Y con el vector B es la misma situación, sin embargo aquí sí tenemos seno de θB igual a 2A sobre la magnitud de A y coseno de θB será 2A sobre la magnitud de B acá, porque estamos en el vector B, sobre la magnitud de B. Realizan esos cálculos, que eso sí ya depende de sus ecuaciones, hacen los cambios, suman los vectores y ya tienen su vector resultante. Y así se desarrolla este ejercicio. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Sí, la grabación se queda bien, Vanessa. Sí, la grabación sí. Jennifer, bueno, lo de no se escucha, sí toca que lo revises porque sí lo estaba escuchando. A ver, Blanca me dice, la reina desplazada 3 casillas a la derecha, 3 hacia arriba, luego una casilla hacia arriba, a la izquierda. Lo que entendí del enunciado que la reina es en el punto de origen 00. No tome la casilla donde se encuentra la reina. No, toca considerarla, Blanca. Toca considerarla, Blanca. Aunque yo mire... Bueno, envíame tus observaciones y lo revisamos. Si no recuerdo si lo califiqué, creo que si el tuyo lo vi, tú lo habías subido al foro, Blanca. No estoy muy seguro. Envíamelo. Sí, sí lo vi. Bueno, ahorita lo reviso. Ahorita reviso. Sí, bueno, muchachos, es que también no, ustedes no se preocupen, hay muchas formas de hacer los ejercicios de física, que eso es algo
No, pues si te dije que estaba bien es porque está bien, Blanca, entonces no te preocupes. O sea, esto es una forma. Ustedes también pueden hacer lo que dice Blanca, que es a partir de los desplazamientos, pero entonces es sumar los vectores de desplazamientos, tanto de componentes X como de componente Y. Ustedes son libres de hacerlo. Yo les explico como el método formal, el que se debería continuar. Bueno, listo. Eh, Me faltó uno, ¿cierto? Me faltó uno. Sí, ve, no copio acá. Bueno, voy a agregar aquí en una parte, en una diapositiva aparte, si falta el 5. ¿Alguien activó audio? Listo, ya desactivé. Entonces, sí, el quinto punto, gracias. Sí, yo sí decía, uy, ya acabé. Bueno, el quinto punto dice: en una caminata, el primer grupo sale con una velocidad constante durante todo el recorrido. ¿Sí? Entonces, de numeral kilómetros por hora. Entonces, primer dato, numeral kilómetros por hora. No, Luisa, ya les voy a enviar el formulario. Bueno, entonces ten paciencia porque es que les tengo que decir algo importante sobre los entregables. Y necesito que quede aquí en el video y que quede evidencia. Entonces ya les voy a enviar eso. Termino el ejercicio 5 y se los envío. Este no me demoró nada. Dice: en una caminata el primer grupo sale con una velocidad constante durante todo el recorrido de numeral kilómetros por hora. El segundo grupo sale del reposo de la misma posición 2 minutos después. Entonces ese es el primer grupo, ¿no? Perdón, pero no tenía la imagen, no sé qué pasó. Es como que se me borró a última hora. Extraño mi computador, muchachos. Voy a arreglarlo como sea para el siguiente CIPAS. El segundo, entonces ellos parten de un tiempo igual a 0 minutos, ¿sí? Porque después viene otro grupo, el segundo grupo, que se demora. El segundo grupo sale desde el reposo de la misma posición 2 minutos después. Entonces salen con un tiempo ya de 2 minutos. Es el segundo grupo. Pero a ellos no se les está calculando velocidad, sino que ellos se determina la aceleración, que es numeral metros sobre segundo cuadrado. Nota, mide el tiempo en segundos y distancia en metros. Entonces, paso 1, muchachos, el paso 1 para este tipo de ejercicios. Para el paso 1 es que vamos a hacer todas las conversiones necesarias. Entonces, primero vamos a convertir esa velocidad, ese numeral kilómetros por hora, vamos a convertirla a metros por segundo, porque nos dice que manejemos metros por segundo el ejercicio. Entonces, ustedes ya saben que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Cancelo kilómetros con kilómetros. Y tenemos que 1 hora equivale a 3600 segundos. Cancelo horas. Y pues me quedaría que la velocidad que le tienen que dar a ustedes es el número que les da a ustedes por 1000 dividido entre 3600 segundos. Y eso le va a quedar en metros sobre segundos. Bueno, pues yo voy a poner que este me dio A en metros por segundos. ¿Listo? Hacen lo mismo con el tiempo de minutos, pasarlos a segundos. Y todo pasarlos a segundos. Entonces los minutos, el tiempo lo pasan a segundos y la aceleración ya está en metros por segundo. Entonces la aceleración no tenemos que hacer absolutamente nada. Nos dice, el primero, determine la ecuación de movimiento, posición X versus tiempo. Entonces me dice acá, determine la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento muy sencilla, muchachos, demasiado sencilla diría yo. La ecuación de movimiento del primer grupo que salió, pues es la que nosotros ya hemos manejado siempre. Que me dice que x1, bueno, vamos a llamarla como x primer grupo, igual a velocidad por tiempo. Esa sería para la ecuación de movimiento para mi primer grupo. Cambio la velocidad que me dio y el tiempo
que resultó. O sea que la ecuación sería el número que les doy por t. Y para el grupo 2, miren que para el segundo grupo nosotros no podemos utilizar que posición es igual a velocidad por tiempo, sino que tenemos que utilizar la ecuación referida con aceleración. Es decir, que para mi grupo 2 va a ser igual a aceleración 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa sería mi ecuación 2. Eso lo pueden encontrar en las guías de cinemática o yo lo había explicado en el CIPAS 2. Entonces no vamos a redundar en esos términos. ¿Listo? Entonces simplemente ustedes cambian ahí los valores y ya. El punto B les dice que... A ver acá. Perdónenme muchachos, es que no les digo, tengo como 3 computadores. Dice, representen en un mismo plano cartesiano las gráficas de posición versus tiempo, x1 versus t y x2 versus t. Entonces, aquí básicamente es mucho más sencillo aún. Pues porque tienen que hacer la gráfica para el caso 1, x versus t, para el caso 1, y para el caso 2 tienen que hacer el x versus t también. Entonces, nótese que esta t no es un cuadrado, entonces les va a dar algo así como una línea recta. Mientras que esta les va a dar una función cuadrática, parabólica, por el t cuadrado. Listo. Después nos dice el C que qué tipo de movimiento describe cada grupo. ¿Qué tipo de movimiento describe cada grupo? Pues si nosotros vemos aquí directamente la gráfica, pues el grupo 1 es un movimiento rectilíneo uniforme. Tiene que argumentar por qué. ¿Listo? Y el grupo 2, pues como es acelerado, pues es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya, muy sencillo, ¿no? Y el paso D dice encontrar el tiempo que le costó al segundo grupo alcanzar al primer grupo. Ahí lo que tienen que hacer es igualar las ecuaciones. ¿Cómo las van a igualar? De la siguiente manera. Entonces, ustedes tienen que x1, permítanme un segundo. Ya, listo. Entonces, pues ustedes tienen que x1 es igual a velocidad por tiempo. Y que x2 es 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Se supone que ¿cuándo se van a encontrar? Cuando x1 sea igual a x2. ¿Y x1 cuándo va a ser igual a x2? Para saber cuál va a ser su desplazamiento, pues despejan velocidad por tiempo igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo, y despejan ahí la ecuación. Recuerden que tienen que sumarles el tiempo de espera. Entonces, para eso es una ecuación cuadrática, como se las expliqué en el primer caso. Entonces, aquí solo tienen que aplicar la ecuación cuadrática y ya. Y para el punto E, que el punto E nos decía... bueno, aquí tienen que sumarle el tiempo, ¿no? No se les olvide. Aquí tienen que sumar el tiempo. O sea, aquí hay una otra constante, más una constante, bueno, gamma la llamé. Que es el tiempo que tarda en alcanzar del uno al otro. Y el E, el punto E, será en qué posición se dio el encuentro. ¿Cuándo se dio el encuentro? Hay un ejercicio bonito que se los voy a compartir, muy sencillo, que es el de la liebre y la tortuga. Lo pueden encontrar. Pues simplemente en este caso es despejar el tiempo. ¿Dónde se van a encontrar? O sea, hacen la misma parte que hicieron acá, pero entonces igualando aquí el tiempo. Entonces de aquí de x1 igual a bt, van a escribir el tiempo igual a x1 sobre b. Y esto lo incorporan en la ecuación 2. En realidad este punto es muy fácil, yo creo que el más fácil de todos es este último punto. Entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo, muchachos? Bueno, les voy a compartir el formato de asistencia. Permítanme un segundo. Ya se los envío al chat. Toca desde el otro computador.
Profe, qué pena con usted. El valor que va después del más, ese que es que no le entendí muy bien. No sé si de pronto lo puedo volver a repetir. El término que va después del más. Sí, digamos en la ecuación donde igualamos las dos ecuaciones para poder encontrar el tiempo. Ok, ok, ok. Recuerden que hay una... Velocidad por tiempo igual a un medio en la ecuación. Ese es que no. Ah, ok, ese gamma es el tiempo, es el tiempo. Recuerden que arrancó después de 2 minutos. ¿Listo? Ya, ese gamma que quiere decir que vale 2 minutos. Sí, que es el tiempo que tienen de diferencia en el arranque. Ah, listo, vale. Ya. Que serían 120 segundos. Ese gamma en realidad son 120 segundos. Si quieren más bien voy a borrarlo ahí para que no... Sí, ahí se... como llamarían un machetacito. Pero pues voy a escribirlo bien como debería ser. Es que no quería resolver la ecuación porque pues ya nos cuesta mucho la noche. Entonces recuerden No, pues, que aquí el tiempo se le suma, a este tiempo de la velocidad por tiempo se le suman los 120 segundos. O sea, es que este es el tiempo que tardó más 120 segundos. ¿Listo? Entonces quedaría la ecuación así, un medio tan de la aceleración por el tiempo. Aquí pongámoslo, borrémoslo acá. Pongámoslo acá. Velocidad por el tiempo más los 2 minutos, o sea, los 120 segundos. Listo. Así quedaría la ecuación para que... Igual ustedes cuando hagan la operación se van a dar cuenta que aquí toca sumar los 120 segundos. Que es el tiempo que se tardó. Recuerden que una gráfica arranca desde ceros y la otra arranca 2 minutos después, ¿no? En acelerado. Y para encontrar ese punto de encuentro tenemos que tener en consideración ese tiempo que se tardó. ¿Listo? Ah, listo, sí, señor. Bueno, ya les comparto el link. Permítanme un segundo y ya les explico una cosilla. Aló, aló, aló.
Listo, muchachos. Ya les acabo de compartir ahí el formulario para que inscriban la asistencia. Y una de las cositas que me tiene preocupado es referente al uso del formato número 2. Recuerden que ustedes miran en el foro, por favor miran en el foro. Yo en el foro yo les dejé uno que se llama, un archivo, se llama, a ver si abre el foro, permítanme, yo les voy a abrir aquí el foro. Porque es que eso les baja bastante puntos y me ha pecado porque hay muchos estudiantes que han hecho un proceso muy bonito, han tenido todos sus ejercicios bien distribuidos y he visto que algunos también entran al foro, comparten en el foro, pero no han publicado su video. Entonces, todas esas cositas las vamos a ver rápidamente, son 5 minuticos. A ver qué código. A ver. Se demora un poquitín. Tres, seis, 3, 9, 3, 2, 2, 50. Listo. Ah, ya listo. Entonces vamos a definir aquí unas cosas para que no exista esa afectación en la nota, porque yo he visto que muchos han hecho un buen trabajo a lo largo del curso. Pues, ¿están viendo mi pantalla, muchachos? Sí. Entonces, bueno, una de las cositas que quiero que hablemos es sobre el acceso al foro. Yo sé que la mayoría... Yo sé que la mayoría pues han estado como pendientes de toda esta parte del foro. Pero bueno, yo quiero que miren una cosa y son dos formatos que yo envié. Muchos me están entregando, muchos están subiendo bajo el formato número 1 y solo están reemplazando. Total interferencia. ¿Será? Ahora, ¿ya me escuchan mejor? No, profe, no le escucho nada. Bueno, Profe, si usted nos envía esas recomendaciones al grupo de WhatsApp, es que en serio acá una o dos palabras y se recorta todo. sí, bueno, rápidamente, no me demoro nada. Es que tiene que quedar en la grabación porque en el WhatsApp no hay muchos. Sí, si quieren, pues los que medio me escuchen se quedan y si no los demás, pues háganle, muchachos. Igual lo único que les iba a decir es que aquí en el foro, igual eso queda grabado. Ahí dentro están los dos, si ustedes miran aquí abajo, aquí yo les dejo anexo 1 de ejercicios y anexo 2, formato tarea 1.
Sí, el estudiante ya lo tiene todo en anexo 2, formato tarea 1. Anexo 2, formato tarea 1. Está bien, esa es la indicación que les voy a decir. Que en este formato que tenemos acá, ustedes deben publicar. Esperemos que carguen. Aquí en este formato número 2 es donde tienen que publicar los resultados obtenidos. ¿Sí? Todo lo que tienen que entregar. Listo, en este formato. No se preocupen si no escucha, que igual solo estoy dando la representación visual. Entonces aquí ustedes simplemente escriben su nombre, muchachos, el código, su grupo. Ya aquí desarrollan y escriben y llenan la tabla, ¿listo? Entonces aquí quedan, aquí el desarrollo del ejercicio 2, ejercicio todos. Pilas acá en esta parte. Copia aquí el enlace del video, pilas con esta parte, copian el enlace del video acá, del primer punto. Y por acá, todos los desarrollos, me utilizan el editor de ecuaciones, pilas con las conclusiones, pilas con las referencias bibliográficas, porque todo eso lo voy a tener en cuenta. Referencias bibliográficas, mis videos, los libros que usaron, la introducción también tienen que hacerla. ¿Listo, muchachos? Bueno, me despido. Listo, ya no los voy a molestar más. Simplemente era esa observación. La verdad, pues quería hablarles de otras cositas, pero el internet no da. Listo, muchachos, pues muchas gracias por la paciencia y pues perdonarán la interferencia, pero ya ahí se me salen las manos. Bueno, muchachos, muchas gracias. Feliz noche. Que descansen. No se les olvide todos haber escrito en el chat, ¿vale? Chao, Vanessa. Gracias ahí por la paciencia, pero ya no es mi culpa el internet. Está bien. El niño está bien. Vale, pues. Pero. Gracias, Carlos. Igual. Chao a todos. Profe, qué pena. ¿Será que yo ahorita le puedo enviar un mensaje al interno de su WhatsApp? Sí, claro. Pero recuerden el 305. Sí, porque es que me envían al otro y en el otro es el personal y yo números que no conozcan el personal no respondo. Últimamente sí lo he hecho, pero porque me ha pecado. Pero listo, muchachos. Muchas gracias, profe. Vale, pues, feliz noche.